En este tutorial aprenderemos a leer archivos con NumPy, así como a graficarlos y ajustarlos a un modelo matemático usando la librería SciPy. Vamos a comenzar viendo cómo abrir un archivo CSV o un archivo separado por comas, como se muestra aquí, con la librería NumPy. Para esto vamos a necesitar que al inicio de nuestro código importemos la librería NumPy y utilizaremos la función genFromTxt para obtener la información de nuestro archivo. Es necesario colocar la opción names igual a true si nuestro archivo cuenta con encabezados, como en este caso. Además, es necesario declarar cuál es el delimitador. En el caso de los CSV es una coma. La mayoría de las veces los valores de las columnas no tienen un único formato, por lo que agregamos la opción de type igual a none. Una vez que se ha leído el archivo, los datos pueden llamarse simplemente utilizando el nombre de la columna. Aquí todos los datos de la columna 1 quedan guardados en forma de arreglo en la variable x, de manera similar para la siguiente columna y todas las que contenga el archivo. A manera de ejemplo, vamos a mostrar cómo se hace para obtener los datos de este archivo, datos.csv. Aquí ya nos encontramos dentro de nuestro IDE de Python. Ya hemos colocado tanto la librería NumPy como Matplotlib, que nos va a servir para graficar los datos. Aquí estamos colocando la función genFromTxt, nuestros datos que se encuentran en el mismo directorio donde está nuestro archivo de Python, que en este caso se llama lectura ajuste. Como vemos, nuestro archivo, que se llama datos.csv, contiene un encabezado, es decir, al inicio de cada columna tiene su nombre y están delimitados por coma. No tiene un formato en particular, entonces de type igual a none. Lo que vamos a hacer entonces a continuación es asignar los valores de los datos de x y de los datos de y a una variable. X igual a... Aquí ya tenemos los valores para x, vamos a hacer lo mismo para y. Y igual... Aquí ya tenemos los valores para y lo que vamos a hacer es vamos a imprimirlos. Print. Esto nos va a permitir visualizar tanto los datos que va a tener la variable x como la variable y. Vamos a ejecutarlo con F5. Aquí podemos ver entonces el contenido de cada una de las listas, tanto de x como de y. Teniendo estos datos podemos graficarlos. Voy a minimizar y a continuación utilizo plt.plot x, y plt.show y lo ejecuto con F5. Entonces aquí yo ya tengo mis datos, pero lo ideal es mostrarlos en forma de dispersión. Voy a hacerle unas modificaciones para mejorar la visualización. Aquí ya hemos agregado entonces un formato a la gráfica de dispersión, va a ser roja con círculos, le hemos agregado también su etiqueta, además se han incluido los títulos para nuestros ejes, así como el grid y la leyenda. Vamos a mostrar estos nuevos cambios y así es como se ve ahora la gráfica. El siguiente paso entonces es ajustar un modelo matemático a estos puntos, que como se ve pareciera que es un modelo cuadrático. Antes de hacerlo vamos a ver cómo se hace la implementación en Python. Para modelar el comportamiento de los datos a través de un modelo matemático utilizaremos la librería SciPy, la cual es una librería especializada en algoritmos científicos. Utilizaremos la función curveFit de esta librería, por lo que será necesario que la importemos en nuestro código. También será necesario definir a través de una función el modelo propuesto para el ajuste de los datos. Requerimos dar los valores iniciales para que el algoritmo comience su búsqueda de los valores óptimos. Para utilizar la función curveFit es necesario primero pasarle un modelo, el cual es el que definimos previamente, así como los valores de la coordenada x y de la coordenada en y posteriormente los valores iniciales. El resultado de aplicar la función curveFit es un arreglo con dos elementos. El primero va a contener los parámetros de ajuste y el segundo la matriz de covarianza, pero solo nos va a interesar el primer elemento, el cual contiene los coeficientes. Aquí lo que hacemos es pasar los parámetros que ya fueron ajustados
a variables que normalmente se les asigna con el mismo nombre de los coeficientes del modelo. A manera de visualización definimos un conjunto de valores en X a través del linspace y estos valores los evaluamos en nuestro modelo para poder visualizarlo. Vamos a implementar esto en nuestro código. Estamos nuevamente en nuestra IDE de Python y vamos a comenzar agregando la función curveFit de la librería SciPy. Ahora continuaremos definiendo el modelo cuadrático. Def modelo cuadrático. Las entradas que va a tener nuestro modelo son los datos en X con sus tres respectivas constantes A0, A1 y A2. Y va a retornar una función cuadrática. Entonces este es el modelo propuesto para nuestros datos. Una vez que hemos realizado la asignación tanto de los valores de X como Y a su respectiva variable, vamos a comenzar el ajuste. Para eso vamos a eliminar esta salida de impresión y aquí vamos a poner ajuste modelo cuadrático. Aquí comenzamos definiendo una lista de valores iniciales. Aquí ya la tenemos y lo conveniente es utilizar valores que tengan la misma dimensión que el ajuste o muy cercanos. Puede ser 1, 10, 100, 1000. Ahora definimos una variable donde se va a guardar el resultado del ajuste. Fit cuadrático. Aquí el primer elemento es nuestro modelo, seguido de nuestro arreglo de datos en X, de Y y nuestros valores iniciales para el modelo cuadrático. Entonces el resultado de este ajuste van a ser dos elementos. Vamos a imprimir para ver la salida. Print fit cuadrático. Voy a dar F5 y noten que la salida consta de dos elementos. Este primero representa los coeficientes ajustados. Este es A0, A1 y A2. Y después le sigue una matriz que es la matriz de covarianza. Por lo que todo esto lo vamos a guardar en una variable que se llama parámetros y esto en otra variable, pero no lo vamos a seguir utilizando estos valores. Voy a minimizar, esto lo voy a borrar y voy a hacer la asignación. Aquí ya le estoy asignando el primer elemento a la variable parámetros y parámetros, los tres valores se los paso a tres diferentes variables que coinciden con los nombres de las constantes del modelo. Antes de continuar vamos a imprimir estos valores de los parámetros. Print. Esto es solamente para visualización y para tenerlo en cuenta. Entonces, si queremos ver la gráfica de nuestro modelo, necesitamos primero definir un conjunto de puntos en X. Vamos a llamar X modelo. Con esto ya tenemos un arreglo que va desde el 0 hasta el 5 y tiene 100 elementos. Vamos entonces a definir la gráfica. plt.plot. Los puntos en X van a ser X-modelo y lo que va a continuar es el modelo, pero va a ser evaluado con estos puntos que acabamos de definir. Las constantes de mi ajuste le estamos diciendo que sea color azul con guiones. Esta de etiqueta la vamos a definir antes, eso es por cuestión de espacio. Aquí entonces ya tengo todo listo. Vamos a ejecutarlo y como se puede observar el modelo cuadrático ajusta bastante bien estos puntos. Para que quede un poco más claro vamos a hacer un segundo ajuste pero ahora con un modelo exponencial. Vamos a seguir los mismos pasos. Vamos a regresar. Ya estoy otra vez aquí en mi código y lo primero que hay que hacer es agregar el modelo exponencial. Def modelo exponencial. Aquí ya tengo definido el modelo y en este caso solo va a tener dos constantes. El siguiente paso es ajustar los datos al modelo exponencial. Vamos a agregar esta parte. Aquí ya he agregado lo mismo pero para el caso del ajuste exponencial. Los valores iniciales, en este caso son 2. Después la función curveFit, en donde el resultado del ajuste se va a guardar en esta variable y nuevamente va a tener dos elementos. El primer elemento, que es donde están los parámetros, se va a guardar aquí. Los reasigno en P0 y P1, ¿sí? Y los mando a imprimir. Antes de graficarlo vamos a ver que todo esté correcto. Vamos a ejecutarlo con F5, ¿okay? Entonces ya se tienen también los coeficientes del modelo exponencial.
Ahora lo que sigue es agregar la parte para graficar el modelo exponencial. Y nuevamente voy a poner una etiqueta y la definición de la gráfica. Aquí ya he agregado las nuevas líneas. Esta primera línea es para definir la etiqueta, eso es por cuestiones de espacio, y después defino propiamente la gráfica. Voy a utilizar esta variable xModelo que definí previamente y además aquí estoy utilizando la función del modelo exponencial. Le voy a pasar esos mismos valores de x para que se evalúen y además esta va a ser de color negro con puntos. Y aquí está su etiqueta. Vamos a ver el resultado con F5. Aquí ya se aprecia el resultado de este ajuste para el modelo exponencial. Esto que acabamos de realizar lo podemos utilizar cuando estemos analizando datos experimentales. Y para complementar esta actividad que acabamos de hacer, vamos a tomar datos provenientes de un experimento, el cual se va a describir a continuación. En esta actividad, los datos que vamos a utilizar provienen del siguiente experimento. Tomamos un sensor de temperatura e inicialmente realizamos la medición de la temperatura ambiente por algunos segundos. Después vamos a colocar el sensor dentro de un recipiente con agua fría. Pasado un tiempo, lo colocamos dentro de un recipiente con agua caliente. Lo que se quiere en este ejercicio es modelar el comportamiento del sensor cuando está en el agua fría y en el agua caliente a través de la ley del enfriamiento de Newton. Y aquí ya se muestra la forma de la función para modelar esta ley. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una gráfica donde se muestren todos los datos del experimento. Y después vamos a hacer una gráfica donde se muestren las tres diferentes etapas con su respectivo ajuste. Aquí ya me encuentro nuevamente en el IDE de Python en un nuevo archivo. Aquí está mi directorio de trabajo. Mi archivo de Python se llama lectura ajuste y aquí se muestra el archivo CSV del experimento. Como vemos, tiene dos columnas, uno es del tiempo que va a estar en segundos y la otra es de temperatura, la cual está en grados centígrados. Ya hemos colocado nuestras dos principales librerías, así como la función gen_from_txt. Nuestro archivo tiene encabezados, como hemos visto, y el delimitador es coma. Aquí estamos haciendo la asignación de los datos de tiempo en una variable que se llama tiempo y los datos de la columna temperatura en una variable que se llama temperatura. Lo primero que vamos a hacer es mostrar en pantalla los valores de cada una de estas variables. Print datos tiempo. Con esto ya puedo ver el contenido de cada variable. Vamos a ejecutarlo con F5 y aquí están los valores, que como podemos ver el tiempo va desde el segundo 1 hasta el 204 y aquí se ve la variación de la temperatura. Lo que sigue entonces es graficar todos estos datos. PLT plot, tiempo, temperatura y PLT show. Vamos a examinar esta gráfica, F5, y aquí se muestra el comportamiento. Esta es la zona de temperatura ambiente. Esta que se ve aquí es cuando el sensor se mete en el agua fría y esta es cuando se mete en el agua caliente. En esta decrece y en esta aumenta. Vamos a dejar presentable esta gráfica. Aquí se especifica el tamaño de la ventana, los datos van a estar en color rojo con una circunferencia, su etiqueta y se ha agregado también el título para el eje Y y el eje X, así como el grid. Vamos entonces a graficar estos cambios, F5. Ahora es mucho más claro el comportamiento de los datos y vamos a dividirlo en tres etapas. La etapa de temperatura ambiente que va a llegar como al segundo 80, en el costado inferior derecho aparecen las coordenadas. La segunda etapa, que es cuando está en el agua fría, va a comenzar en el segundo 90 y va a llegar hasta el segundo 140. En el caso de la tercera etapa, va a comenzar alrededor del segundo 145 y va a terminar en el segundo 200. Así vamos a manejar estas tres etapas y lo vamos a hacer en un nuevo archivo. Aquí ya nos encontramos en un nuevo archivo de Python en donde ya se han definido las librerías que vamos a estar utilizando. También ya estamos utilizando la función gen_from_txt para obtener los datos del archivo. Y al igual que en el anterior, ya estamos haciendo la asignación de los valores de cada columna en sus respectivas variables. Para graficarlo en las tres etapas, estamos tomando los elementos como se mencionó anteriormente. Aquí sería desde el elemento 0 hasta el elemento con índice 70, tanto para el tiempo como para la temperatura. Esto es para la temperatura ambiente.
Y para el enfriamiento tomamos desde el elemento 90 hasta el 140. Y para el calentamiento es desde el índice 145 hasta el 200. Vamos a ver esta gráfica con F5. Aquí podemos ver las 3 etapas y eso es porque estamos utilizando la opción PLT Subplot. Lo que vamos a hacer a continuación es definir el modelo y hacer el ajuste primero para la zona de enfriamiento. Vamos a agregar el modelo de la ley de enfriamiento de Newton. Aquí ya tengo definido el modelo y lo que sigue es realizar el ajuste. Lo vamos a colocar aquí después de haber definido el subplot. Aquí ya se ha agregado el código para llevar a cabo el ajuste. Primero definimos los valores iniciales, después llevamos a cabo el ajuste, recordando que en la función hay que colocar el modelo, datos en X, datos en Y y valores iniciales. Una vez que se realiza el ajuste, esta variable va a tener dos elementos. El primer elemento van a ser los parámetros que se reasignan y estos son los coeficientes de la ley del enfriamiento de Newton. También es necesario definir un conjunto de valores en X en este rango entre 90 y 140 y mandamos a imprimir estos coeficientes. Para ver la gráfica del modelo colocamos los valores en X y evaluamos estos valores de X en el modelo con los coeficientes ya ajustados. Vamos a ver este ajuste en la zona de enfriamiento. F5. Y aquí ya se ve la curva que ajusta bastante bien a estos puntos. Vamos a hacer lo mismo ahora con la zona de calentamiento. Vamos a agregar un espacio y vamos a agregar las líneas necesarias. Aquí ya hemos agregado el ajuste de la misma manera, valores iniciales, se realiza el ajuste, tomamos los valores, los guardamos en estos coeficientes, definimos un conjunto de valores en X en este rango, los mandamos a imprimir y luego lo graficamos de la misma manera. Vamos a ejecutarlo para ver ahora este nuevo ajuste, F5. Y como ven, este ajuste también queda bastante bien. Vamos a agregarle algunas opciones de visualización para mejorar esta gráfica. Lo que voy a hacer ahora es agregarle un texto a cada una de las zonas. Aquí defino este texto, aquí estoy colocando a partir de dónde se va a colocar y también estoy extendiendo un poco el límite. Ahora voy a continuar aquí en la zona de enfriamiento. Le estoy agregando un texto y le estoy agregando la etiqueta para el eje Y, que va a ser la misma para las tres. Y para la zona de calentamiento voy a hacer lo mismo. Aquí ya le agregué también el texto y vamos a ver el resultado. F5. Podemos ver que ya se cuenta con el título para el eje Y, que las tres lo van a compartir, y una etiqueta que nos dice en qué zona está. Falta colocarle la etiqueta en el eje X y vamos a agregarlo aquí para que sea compartida. Eso lo podemos agregar aquí en esta última gráfica. Aquí ya lo tenemos, vamos a ejecutarlo nuevamente y de esta manera ya tenemos nuestra gráfica con nuestras tres etapas. Aquí lo que podemos hacer es obtener el promedio de estos valores y graficarlo. Eso lo podemos hacer de manera fácil con NumPy. Vamos aquí a la zona de temperatura ambiente. Aquí ya estoy agregando las líneas que me van a permitir ver el promedio. Primero lo que voy a hacer de mis datos de temperatura ambiente, voy a obtener el promedio a través de npmin y este promedio lo voy a graficar. Simplemente coloco un punto al inicio y al final para X y para Y. Vamos a ver ahora esta nueva gráfica, F5, y aquí ya se nota el promedio. Para finalizar este ejercicio vamos a poner el texto en donde se muestre el valor de cada uno de los coeficientes ajustados. Nos regresamos aquí a nuestro código y vamos a utilizar la función PLT_text. Esta parte es para decirle que vamos a poner un subíndice. Esto es para la coordenada X y la coordenada en Y. Y estamos redondeando los valores a 2 decimales. Vamos a ver ahora el resultado con F5. Y aquí ya se muestran los coeficientes, algo que es bastante útil cuando queremos mostrar el resultado del ajuste en la gráfica. A manera de resumen, lo que vimos fue cómo obtener datos de un archivo y cómo modelar estos datos a través de una función utilizando la librería SciPy.